En plena Guerra Fría, el mundo se encontraba dividido. Dos bloques enfrentados, por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. Competían no solo en política, armamento y carrera espacial, sino también en cultura, deporte y prestigio. Cada avance técnico, cada victoria diplomática y cada símbolo cultural se convertía en una pieza dentro de un tablero global de poder. El fútbol no escapaba a esa lógica. Ya no era un simple deporte, sino una plataforma simbólica donde las naciones podían medirse sin recurrir a la violencia, mostrando orgullo, estilo y capacidad organizativa. El Mundial de 1958, disputado en Suecia, rompió con tradiciones establecidas. Tras Suiza 1954, se esperara que la cita mundialista se trasladara al continente americano. Sin embargo, la FIFA eligió a Suecia, un país neutral y políticamente estable, con una infraestructura moderna y organizada. Esa decisión supuso un cambio paradigmático. La sede de un mundial no se definiría únicamente por alternancia continental, sino también por capacidad logística, proyección internacional y por el contexto político que pase cada país. A nivel técnico, fue un punto de inflexión. La primera vez en la historia de los mundiales en donde los arqueros utilizaron guantes de manera habitual, un cambio que redefinió el puesto. Entre esos guardametas se destacó la figura de Lev Yashin, el arquero de la Unión Soviética, apodado como la Araña Negra, símbolo no solo del fútbol soviético, sino también de la aspiración de un bloque entero a mostrar su fuerza en el plano deportivo. Pero había un relato aún más potente. La historia de un chico de 17 años, llamado Pelé, que estaba a punto de hacer que el mundo entero se rindiera ante su talento. Suecia 1958 sería el lugar donde nacería una leyenda para siempre. Antes de que el balón comenzara a rodar, el fútbol europeo recibió un golpe desgarrador. El 6 de febrero de 1958, el avión Airspeed Ambassador, que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways y que transportaba al Manchester United, se estrelló en el aeropuerto de Munich-Riem tras reabastecer combustible. Entre los pasajeros se encontraban los Busby Babes, el joven equipo que representaba la esperanza del fútbol inglés. La tragedia de Múnich terminó con la vida de 23 personas, entre ellas 8 figuras jóvenes que brillaban con luz propia dentro de la cancha. Roger Bryan, Josh Bent, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Ian Whelan y Duncan Edwards, quien falleció días después tras luchar por su vida. El accidente destruyó uno de los proyectos más prometedores del fútbol mundial. El Manchester United no solo perdió jugadores, sino un legado de juventud, talento y coherencia táctica, pero sobre todo perdió 23 personas. I remember my first reaction was never to have anything to do with football again. Entre la fatalidad y la ironía del destino, hubo un detalle que marcó la historia. Jimmy Murphy, asistente del cuerpo técnico del Manchester United y al mismo tiempo director técnico de la selección de Gales, no abordó aquel vuelo. Estaba ocupado preparando su selección para el Mundial. Esa decisión salvó su vida, convirtiéndolo en una figura clave en Suecia 1958, donde dirigió a Gales hasta los cuartos de final. La tragedia de Múnich dejó una herida abierta en Inglaterra y en todo el fútbol europeo. Los seleccionados británicos llegaron al torneo marcados por la pérdida, con planteles reconstruidos y un clima de duelo que filtró en cada partido. I'm speaking from my bed in the Iser Hospital, Munich, where I have been since the tragic accident of just over a month ago. You will be glad, I am sure, to know that the remaining players here and myself are now considered out of danger. And this can be attributed to the wonderful treatment and attention given us by Professor Maurer and his wonderful staff who are with you today as guests of the club. El Mundial de Suecia 1958 se desarrolló en un formato ya conocido. 16 selecciones divididas en 4 grupos. Cada equipo jugaba 3 partidos. Los 2 primeros avanzaban a los cuartos de final. En caso de empate en puntos, se resolvía con un partido extra. Era fútbol sin margen de error. Cada partido tenía su peso decisivo.
En el grupo 1, Alemania se consolidó como una potencia, avanzando junto a Irlanda del Norte. Los irlandeses sorprendieron a todos eliminando a Checoslovaquia en un partido de desempate. La Argentina, con toda su historia futbolística, quedó fuera tras una fase marcada por el caos organizativo y por los problemas institucionales. En el grupo 2, Francia mostró su fuerza ofensiva, liderada por Jules Fontaine, quien terminaría con 13 goles, un récord absoluto para el goleador de un mundial. Avanzó junto a Yugoslavia, mientras que Escocia quedó eliminada. El grupo 3 tuvo un matiz especial. Suecia, como anfitrión, cumplió y pasó a cuartos, mientras que Gales protagonizó una hazaña histórica eliminando a Hungría, sí, la subcampeona de Suiza 1954. Los húngaros llegaban golpeados tras la revolución de 1956 y la represión soviética. Jugadores como Ferenc Puskás, Sándor Kosic y Zoltán Csibor se exiliaron, dejando a la selección sin su columna vertebral. El equipo de oro quedaba atrás, y su caída fue símbolo del fin de una época dorada. En el grupo 4, Brasil desplegó su fútbol brillante y pasó junto a la Unión Soviética, que eliminó a Inglaterra en un desempate. Inglaterra, marcada por Múnich, y Austria quedaron afuera. Argentina llegaba a Suecia envuelta en una crisis que va mucho más allá del fútbol. El país arrastró las secuelas de la Revolución Libertadora, el golpe militar que en 1955 derrocó al presidente Juan Domingo Perón. Desde entonces, la política argentina vivía un periodo de inestabilidad, censura y persecución ideológica. El peronismo estaba proscripto, sus dirigentes exiliados o encarcelados, los símbolos prohibidos, como cantar la marcha, mencionar el nombre de Perón, incluso usar ciertos colores o insignias que hicieron referencia. La sociedad estaba partida en dos bandos irreconciliables, los peronistas y los antiperonistas. En ese contexto, el país vivía con un clima de tensión constante. La junta militar, que se hacía llamar Gobierno de la Revolución Libertadora, intentaba desperonizar la vida pública. En los medios había censura. En las calles se respiraba el miedo y el resentimiento por las bombas que caían del cielo. La Asociación del Fútbol Argentino estaba desorganizada, atravesada por disputas internas y sin un proyecto deportivo claro. No había planificación ni estructura profesional. El equipo nacional viajó a Suecia con preparación escasa, sin partidos de alto nivel y con un cuerpo técnico encabezado por Guillermo Stabile, criticado por sus métodos antiguos y su falta de liderazgo. La desprolijidad llegó al punto de olvidar la camiseta suplente, lo que obligó a la selección a jugar su debut con la casaca amarilla del Malmö Fútbol Club, un hecho que se transformó en símbolo del desorden general. El 8 de junio, en Gotemburgo, Argentina debutó ante Alemania Federal. Se adelantó con un gol de Oreste Corbata, pero terminó cayendo 3-1. 3 días después, toda la esperanza le ganó por 3-1 a Irlanda del Norte, en un partido lleno de emociones. Pero el golpe final llegó el 15 de junio en Helsingborg, cuando Checoslovaquia goleó a la selección argentina por 6-1, denominado el desastre de Suecia, una humillación que quedó marcada en la historia del fútbol argentino, la mayor goleada sufrida en toda la historia de los mundiales para la selección. La prensa argentina fue implacable. Titulares como fracaso sin excusas o vergüenza nacional reflejaron el sentimiento de indignación general. Al regresar al país, los jugadores fueron recibidos entre insultos y amenazas, y Stabile presentó su renuncia. Aquel mundial dejó algo más que una derrota deportiva, expuso el reflejo de una nación fracturada, improvisada y en crisis. Nadie puede sustraerse a ese deber sin conspirar contra la República. Ese propósito de pacificación no solo no excluye, sino que lleva implícito también el deber de castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. Y por si fuera poco, la otra cara de la moneda, Brasil llegó a Suecia con hambre de redención. El maracanazo de 1950 seguía siendo una herida abierta, y la eliminación de 1954 había dejado dudas sobre su capacidad de competir al más alto nivel. El seleccionador Vicente Feola armó un equipo equilibrado, combinó
la disciplina táctica con la libertad creativa, buscando un fútbol eficiente pero estéticamente brillante. En la base, Didi marcaba los tiempos. Milton Santos daba solidez defensiva y Garrincha rompía las defensas por la banda derecha. En el área, Babá convertía cada oportunidad en peligro. Entre todos ellos surgió un chico de 17 años, Pelé, cuya técnica, inteligencia y olfato de gol marcarían un antes y un después en el mundo del fútbol. En la fase de grupos, Brasil venció 3-0 a Austria, empató 0-0 con Inglaterra y cerró con un 2-0 frente a la Unión Soviética, donde Pelé comenzó a dejar su sello. En cuartos de final, derrotaron por 1-0 a Gales, con un gol decisivo de Pelé. En semifinales arrollaron 5-2 a Francia, con un hat-trick del joven prodigio, que ya mostraba su capacidad de resolver partidos con creatividad y frialdad como un grande. La final del 29 de junio en Estocolmo frente a Suecia fue el punto culminante. El estadio Rosunda estaba lleno de expectativas. Los locales se adelantaron muy rápido con un gol de Liedom y por un instante parecía que Suecia podría controlar el partido, pero Brasil reaccionó con inteligencia. Garrincha desbordó por la banda, asistió Babá, quien anotó 2 veces y dio vuelta al marcador antes del descanso, mostrando la combinación perfecta de orden y talento. En la segunda mitad, Pelé hizo historia. Controló el balón dentro del área, lo elevó sobre un defensor y lo remató con una volea impecable, poniendo el 3-1 y desatando la euforia. Zagallo amplió la diferencia. Suecia descontó con Simonson y finalmente Pelé coronó la consagración con un cabezazo decisivo para el 5-2. Cada gol reflejó la madurez táctica de Brasil, la coordinación entre el talento individual y el juego colectivo, y la supremacía de un equipo que no solo ganó, sino que encantó. Cuando sonó el pitazo final, Pelé lloró abrazado a Didi. No era solo un triunfo, era la consagración de un estilo, el nacimiento de la leyenda de O Rei y la confirmación de que Brasil había inaugurado una nueva era del fútbol, donde la técnica, la creatividad y la disciplina se unieron para poder conquistar el mundo. Suecia 1958 no fue solo un torneo, fue un hito histórico, un reflejo del cambio en el fútbol, del poder político y de la sociedad. Fue el torneo donde se rompió la tradición, donde la tragedia marcó el inicio, donde Argentina tocó fondo y Brasil forjó una leyenda para la eternidad.